Capítulo 13. Not So Crazy Then. El capítulo 13 abre con una energía distinta. No es una denuncia ni una advertencia, sino una constatación, un reconocimiento de que muchas ideas que antes parecían descabelladas, improbables o ridículas, hoy se están confirmando en la superficie del mundo. Icke observa que la línea entre lo loco y lo evidente se ha vuelto cada vez más delgada. Las teorías que hace años fueron burladas o descartadas como conspiraciones extravagantes ahora son parte de conversaciones públicas, debates políticos, documentales, filtraciones y discursos oficiales. Lo que antes se ridiculizaba, ahora preocupa. Lo que antes se negaba, ahora se normaliza. Lo que antes parecía imposible, ahora está sucediendo delante de todos. Y el tono del capítulo no es triunfalista. No hay, te lo dije, ni soberbia. Hay una sensación más profunda. La realidad siempre estuvo ahí, solo que la percepción colectiva no estaba lista para verla. Icke expone cómo este cambio no ocurrió de golpe, sino gradualmente. A medida que el sistema se vuelve más evidente, más saturado, más agresivo en sus mecanismos de control y narrativa, la población comienza a notar grietas donde antes solo veía superficie. Las contradicciones son demasiado visibles, las agendas demasiado repetitivas, las coincidencias demasiado numerosas. La ilusión que por décadas operó impecablemente desde las sombras perceptuales, ahora tiene fugas. Ya no puede ocultar su propia estructura con la misma facilidad. En ese contexto, muchas de las ideas que antes parecían extremas comienzan a adquirir sentido no por dramatismo, sino por comparación directa con lo que está ocurriendo. Vigilancia masiva normalizada. Manipulación informativa abierta, élites tecnológicas gobernando narrativas, censura disfrazada de protección, ingeniería social evidente, crisis artificialmente amplificadas, dependencia tecnológica creciente, discursos oficiales contradictorios. Nada de eso suena extraño hoy, suena cotidiano. Icke señala que este cambio no se debe a que las personas se hayan vuelto más conspirativas, sino más conscientes. El sistema, al intensificar sus mecanismos, expone su propia naturaleza, y la población, al estar más conectada, más informada y más harta, empieza a ver patrones que antes estaban diluidos. La ironía del capítulo es que lo que parecía loco no era la idea, sino el contexto desde el cual se juzgaba. Una sociedad condicionada a confiar en las instituciones rechaza cualquier percepción que las contradiga. Pero cuando esas instituciones pierden credibilidad, la percepción se recalibra. Lo que antes parecía absurdo ahora encaja, no porque la teoría cambie, sino porque la realidad la alcanza. El bloque concluye con una reflexión tranquila. Quizá no era locura, quizá era claridad adelantada, y la claridad siempre se siente extraña en un mundo que aún vive dormido. Y que no pregunta por qué tantas personas se equivocaron antes, sino por qué no podían ver. La respuesta no es intelectual, es perceptual. La conciencia colectiva estuvo durante décadas en un estado donde las piezas no podían encajar, aunque estuvieran delante. El condicionamiento social, esa mezcla de educación, medios, cultura y autoridad, moldeó un tipo de percepción que simplemente no tenía espacio para visiones divergentes. No porque la gente fuera ingenua, sino porque el sistema estaba diseñado para que la narrativa oficial pareciera la única versión razonable de la realidad, y que explica que la percepción humana funciona como un filtro. No vemos lo que es verdadero o falso, vemos lo que estamos condicionados a considerar posible.
y durante gran parte de la historia moderna, aquello que escapaba al marco oficial simplemente no podía ser visto. La mente lo descartaba antes de procesarlo. Era imposible para el sistema que la sociedad tomara en serio algo que él mismo había etiquetado como irracional. Pero un filtro sostenido por mucho tiempo se vuelve frágil, y cuando la realidad excede al filtro, comienzan las fracturas. Este bloque detalla cómo esas fracturas se intensificaron en los últimos años. Instituciones que se contradicen en público, expertos que cambian su narrativa a diario, escándalos filtrados desde dentro del propio sistema, agendas tecnológicas que avanzan sin consenso, decisiones políticas desconectadas de la población, mecanismos de censura que se vuelven demasiado visibles. La disonancia se volvió imposible de ignorar. La intuición colectiva, esa brújula silenciosa, empezó a encender alarmas antes que la mente racional. Lo que antes sonaba absurdo comenzó a sonar, sospechosamente plausible, y lo que antes sonaba oficial comenzó a sonar, sospechosamente guionado. Icke señala que la percepción colectiva no despertó por un acto heroico, sino por un acto de saturación. El sistema estiró tanto la narrativa que la rompió. Lo que antes era discreto ahora es burdo. Lo que antes era sutil ahora es evidente. El público no se volvió más crédulo hacia lo alternativo, se volvió más escéptico hacia lo institucional. Esa es la clave del capítulo. El cambio no ocurrió en las teorías, ocurrió en la confianza. Cuando la confianza se derrumba, la realidad se reconfigura. Viejas ideas encuentran nuevos significados. Viejas advertencias adquieren nuevos contextos. Viejos locos se convierten en voces que simplemente vieron antes de tiempo. No es que el mundo haya cambiado tan rápido, es que la percepción colectiva finalmente está viendo el mundo tal como siempre fue. El bloque concluye con una observación serena. Cuando la ilusión pierde credibilidad, la claridad deja de ser marginal, empieza a ser inevitable. En el último tramo del capítulo, Icke dirige la mirada hacia un lugar mucho más delicado, la experiencia interior del individuo que despierta, porque reconocer que lo loco quizá no era tan loco implica un proceso psicológico complejo. La mente debe deshacer capas de orgullo, miedo, condicionamiento y lealtad emocional a las instituciones que alguna vez le dieron seguridad. No es fácil admitir que ignoramos lo evidente. No es fácil aceptar que la intuición llevaba años tocando la puerta y que la mente, entrenada para obedecer, no la dejaba entrar. Icke describe este momento como un punto de inflexión interior, una grieta en la identidad que no destruye, sino que libera, un instante en que el mundo deja de sentirse sólido, pero comienza a sentirse verdadero. Cuando la percepción cambia, ocurre algo silencioso pero transformador. La persona empieza a confiar en sí misma. Ya no busca validación externa. Ya no necesita que la autoridad confirme lo que siente. La brújula interna recupera su poder después de haber sido ignorada durante años. El capítulo señala que este despertar puede generar dos emociones simultáneas. Una sensación de pérdida, porque el viejo mundo ya no encaja, y una sensación de alivio, porque el nuevo mundo, aunque incierto, se siente auténtico. Icke enfatiza que no se trata de reemplazar un sistema de creencias por otro, sino de recuperar la capacidad de ver sin filtros impuestos. Cuando lo loco deja de ser tabú, la mente se expande. Cuando la intuición deja de ser secundaria, el corazón se abre. Cuando el miedo deja de dirigir la percepción, aparece claridad.
En este bloque, Ike también reflexiona sobre el costo emocional del despertar. No todos están listos, no todos quieren ver, no todos quieren abandonar la estabilidad de la narrativa colectiva. Y sin embargo, quienes comienzan a despertar perciben algo imposible de ignorar, que la verdad nunca estuvo escondida, solo estaba fuera del rango de lo aceptable. Esa frase sintetiza la esencia del capítulo. No era locura, era la conciencia intentando adelantarse a su tiempo. El cierre del capítulo ofrece una visión esperanzadora. La creciente cantidad de personas que ven a través de la ilusión no representa caos ni peligro. Representa el inicio de un cambio de frecuencia. Más individuos viendo, más mentes cuestionando, más corazones escuchando, significa menos resonancia con el sistema que dependía del silencio perceptual. El bloque final termina con una idea luminosa. Despertar no es aceptar nuevas verdades, sino dejar de ignorar lo que ya sabías. Y en ese reconocimiento, lo que antes parecía delirio se convierte en intuición legítima. La claridad, por fin, encuentra su lugar.